vamos a considerar posiblemente una de las porciones, uno de los pasajes más conocidos, más leído y también interpretado de las Escrituras. Me refiero al libro de Apocalipsis allá en el capítulo 13. Vamos a estudiar juntos esta interesante porción del libro de Apocalipsis en el capítulo 13. Así que ahí donde estás, por favor, acompáñame para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Recuerda que estamos en esta serie, El Rey ya viene. Y en esta serie que El Rey ya viene, hemos considerado algunos temas importantes. Intenté dar un panorama del libro de Apocalipsis, pero al llegar a ciertos capítulos me parece que son tremendamente interesantes que necesitamos considerar. Así que en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, acompáñame, pero primero tengamos una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, hoy vamos a abrir tu palabra y queremos encomendar este tiempo en tus manos, buen Señor. Dirígenos para que todo lo que digamos, para que todo lo que hagamos sea para tu santo nombre. Y te pido, buen Señor, que me des de tu gracia al compartir tu palabra en el día de hoy. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Permíteme en el día de hoy compartir con ustedes en Apocalipsis capítulo 13, versos 1 al 10, el tema que lleva por título La carrera del anticristo, que es la primera bestia. Hoy llegamos a uno de los capítulos, como les decía, más leídos del libro de Apocalipsis, porque entraña uno de los relatos más anecdóticos de la Biblia, la aparición de aquel personaje que en Daniel capítulo 9, verso 27, le hemos denominado el tirano. Escúchame bien, lo que da inicio al tiempo de la tribulación es el templo, el tratado y un tirano. Y es interesante que en Daniel capítulo 9, verso 27, la palabra de Dios dice lo siguiente: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto será en la segunda mitad del tiempo de la tribulación, cuando ya el anticristo ha hecho un pacto con la nación de Israel de engaño, revocará ese pacto con la nación de Israel. Al mirar el escenario hoy, domingo 31 de octubre del 2021, en medio de una situación mundial nunca vista, un control casi globalizado de la población, un sistema de vacunación obligatorio, la gran mayoría de los predicadores que les gusta la escatología especulativa han informado y han atemorizado lamentablemente a muchos creyentes. Nuestra actual crisis, o lo próximo que muchos vaticinan, desde científicos, técnicos, económicos, religiosos, muchos coinciden que pronto vendrá un nuevo orden mundial. Y de cierta forma es cierto, ya que las Escrituras lo profetizan. De hecho, nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, verso 43, dijo lo siguiente: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. De hecho, la propia nación de Israel le rechazó. Mira lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: y si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. Sin duda alguna, el mundo hoy está listo, está preparado para recibir, para darle la bienvenida a ese nuevo líder que aparecerá prontamente en el escenario de esta tierra. Sabemos, de acuerdo a los escritos del apóstol Pablo y de Juan, sabemos que a través de sus escritos ellos ya nos dijeron que estaba en acción un misterio, un personaje llamado el anticristo. De hecho, en primera de Juan, capítulo 2, verso 19, Juan dice lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué está diciendo Juan? Que ya en su tiempo existía ese espíritu antagónico, anticristo, pero ¿por qué no emerge el anticristo en la actualidad? ¿Por qué no está ejerciendo todavía su control? Pablo lo explica y lo expresa muy bien en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad,
Ya Satanás lo tiene preparado. De hecho, desde el momento en que Adán y Eva cayeron, Satanás ya tiene su personaje preparado en el escenario de la tierra, tiempo tras tiempo, porque Él no es omnisciente. Tiempo tras tiempo. Por eso Pablo dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Queridos, déjame hacer un comentario acá. Satanás no es omnisciente. Satanás no tiene todo el conocimiento, no lo sabe todo, pero a la luz de las Escrituras sabemos que prontamente emergerá sobre esta tierra un personaje siniestro quien controlará el mundo entero. Pero ¿por qué aún no aparece? ¿Por qué aún no emerge este personaje? Porque de acuerdo a las Escrituras, lo que enseña Pablo, hay algo que al presente lo detiene. Sabemos que es el Espíritu Santo y que una vez la iglesia sea quitada del escenario de la tierra, ese ministerio del Espíritu Santo de refrenar, de no permitir que este personaje emerja, será quitado para que se cumpla de esta forma el plan de Dios. Para entender un poco la carrera del anticristo necesitamos estudiar Daniel capítulo 2, algunos versículos del capítulo 8, el capítulo 11, para entender cuál será la carrera siniestra. Pero quiero que consideremos juntos la carrera del anticristo de acuerdo a lo que enseña Juan en la revelación que él tuvo allá en el capítulo 13. Y lo primero que quiero que observes conmigo tiene que ver con el versículo 11, su aparición. ¿Cuál es su aparición? Al observar el versículo 11, dice la primera parte del versículo, me paré sobre la arena del mar. Al leer nuestra versión, Reina Valera 1960, pareciera que es Juan quien se para en la arena del mar. Al estudiar el capítulo 12 vemos que el personaje que se para sobre la arena del mar es aquel que fue, por así decir, limitado, desterrado del cielo a la tierra, que es el dragón con sus ángeles, Satanás. Porque a la mitad del tiempo de la tribulación, durante ese juicio, Satanás será limitado solamente al obrar a esta tierra. Imagínate la ola de maldad, de antagonismo, de influencia demoníaca que habrá en aquel tiempo. Aquí vemos entonces que este personaje, el dragón, por así decir, va a ungir, va a capacitar, va a encomendar a su marioneta, a su engendro satánico que es el anticristo. Observa lo que dice Juan. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. Entiéndase en profecía y en las Escrituras que el lenguaje figurado cuando se habla del mar se refiere a las naciones gentiles. Un mar con movimiento de oleaje describe las naciones en agitación. De hecho, Isaías en el capítulo 57, verso 20 dice, pero los impíos son como el mar. ¿En qué? En tempestad, que no pueden estar quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. Figuradamente se presenta acá que este personaje que Juan va a ver, lo va a describir como la primera bestia, observas que nace o surge del mundo gentil. Es interesante por el contexto profético general del libro de Daniel. Podemos observar en el capítulo 7, versos 7 al 8 lo siguiente. Por el contexto profético general debemos considerar que las naciones que Daniel va a describir a imagen de bestias salvajes representan grandes imperios y que del cuarto imperio emergerá este personaje. Es por eso que surge del mar, del mundo gentil. Observa conmigo el versos capítulo 7 de Daniel, versos 7 y 8. Después de esto dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche y aquí la cuarta bestia. Él ya ha descrito otras bestias en los versículos anteriores. Él ha descrito un león, ha escrito a un oso que se carga más de un lado que el otro y también un leopardo con 4 alas. Ahora él va a describir, que son los imperios pasados, ahora él va a describir un cuarto imperio y un cuarto personaje. Después de esto miraba yo en visión de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba
y las sombras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, dice el verso 8, he aquí que otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y observa, y una boca que hablaba grandes cosas. Según entendemos acá, esto tiene que ver con los imperios, los 4 imperios. Vemos acá que a este mismo personaje en el capítulo 11 de Daniel, verso 31, se le va a denominar la abominación desoladora. Volviendo a Apocalipsis, capítulo 13. Dice Juan, me paré sobre la arena del mar, y dice, y vi subir una bestia. Es la misma mencionada en el capítulo 11, verso 7, pero en el capítulo 11, verso 7 dice que surge del abismo. La idea del abismo en capítulo 11, verso 7 es que su origen, su poderío es satánico. Aquí vemos que surge del mundo gentil, del cuarto imperio, por así decir, restaurado, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El dragón tiene la misma descripción. Si tú retrocedes al capítulo 12, verso 3, vemos que el dragón se le describe de la misma forma, 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, en todo hay una notoria identificación entre Satanás y el dragón, ya que el anticristo, esta primera bestia, será una marioneta y una imagen del poderío satánico. La bestia ha actuado desde el principio de la tribulación, pero no ha sacado sus garras, no ha manifestado sus intenciones. 7 cabezas, que es símbolo de perfección, de capacidad, de liderazgo, de sabiduría. Entre paréntesis, Satanás tiene mucha sabiduría porque tiene mucho conocimiento, pero su sabiduría está corrompida. ¿Corrompida por qué? ¿Por qué es corrupta? Por causa del pecado. 7 cabezas y 10 cuernos. Por Daniel sabemos que estos 10 cuernos representan 7 gobiernos, 7 autoridades, más que naciones, más que países, porque alguno pudiese decir, ya está listo la Unión Europea, seguro que sí, seguro que surge de allá, pero más que países, 10 naciones, son 10 autoridades, 10 esferas de gobierno. De hecho, Daniel capítulo 7, verso 24, dice lo siguiente. Y los 10 cuernos significan que aquel que reinó se levantará, de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y 3 reyes, dice, derribará. Vemos acá que en medio de estos reinados emerge un personaje al cual 3 de estas autoridades le conceden toda su autoridad, todo su poderío. Y este personaje emerge en medio de estos 10 esferas de gobierno. Y en sus cuernos dice 10 diademas. Esta expresión 10 diademas significa dominio, autoridad, poderío gubernamental. Y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Literalmente que sobre su cabeza tiene la blasfemia. Algunos han acusado y han denunciado algunas organizaciones religiosas que llevan gorros altos para describir, ven, ya es el símbolo de esta arrogancia. La idea es que el nombre blasfemo identifica toda su proyección, toda su naturaleza, todo lo que él ejercerá. Puede usarse tanto para referirse a hablar mal del hombre, pero creo que acá la idea, y sobre su cabeza un nombre blasfemo, significa que deliberadamente desacreditará a la persona de Dios. ¿Recuerdas lo que hizo Satanás con Adán y Eva? ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis? Intentando acusar a Dios de motivos egoístas. Hemos visto en primer lugar, al considerar el capítulo 13, la aparición de este personaje. Bestia, más que describir su aspecto físico, describe su naturaleza despiadada, su corrupción. En segundo lugar vamos a ver su aspecto. Dice acá, lo vemos en verso 2. Y la bestia que vi era semejante. Y Juan va a comparar la visión que tuvo Daniel
de los 4 imperios mundiales y va a ver a Juan acá una similitud entre lo que vio Daniel y lo que vio Juan, con la diferencia, presta atención, que Daniel, cuando él escribe, Daniel mira hacia el futuro. Y mirando hacia el futuro ve un león, ve a un oso y ve también a un leopardo. 3 imperios y luego ve a la 4ª bestia. Él ve hacia el futuro estos grandes imperios, pero Juan, en forma diferente, él ve desde su punto, mira hacia el pasado y describe a este personaje. Porque mira, y la bestia que vi era semejante. Tiene los aspectos de los imperios mundiales pasados. Tiene el poderío de estos imperios pasados. ¿Y qué ve? A un leopardo que manifiesta su velocidad, su agilidad, su astucia. Ve también a un oso que describe la forma aplastante que destruye y devora. Y ve también la boca de un león que es la ferocidad, la capacidad destructora que tiene. Este solo personaje que emergerá tendrá todo el poderío y tendrá toda la inclinación maléfica que tuvieron estos grandes imperios en el pasado. Mira su autoridad, versículo 2. Y el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. ¿Qué hizo el dragón? Y entre paréntesis, aquí en el capítulo 13 vemos todo un intento satánico de hacer una imitación del Dios Trino, porque vemos a Satanás como padre y vemos acá la primera bestia, el anticristo, representando a Cristo. Y mira lo que hace el dragón. El dragón, dice, le dio su poder, ¿qué más? Su trono y grande autoridad. 3 cosas que el dragón le da a la primera bestia. Pero déjame decirte algo. Esto es bajo el permiso divino. Le dio, en primer lugar, su poder. Obsérvalo conmigo el texto. Le dio su poder, que tiene que ver con la capacidad dinámica que le es propia. Le dio su trono, la capacidad de ejercer dominio mundial. Lo que algunos llaman el nuevo orden mundial seguro que vendrá y estará encabezado por este personaje. Y le dio también, dice el texto, grande autoridad. Sabemos, Daniel capítulo 4, verso 17, que solamente es Dios quien quita y pone reyes. Pero aquí, obsérvalo conmigo, al mirar al poderío del dragón, le dio su poder. ¿Qué más le dio? Su trono y le dio también grande autoridad. Es decir, Satanás pone a este personaje, al anticristo, como rey. No te olvides, según a los Corintios 4:4, que Satanás es el Dios de este siglo. No te olvides si es Jesús quien dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y este personaje que le ofreció a Jesús, si tú me adoras, te entrego los reinos, por un momento se lo concederá a este personaje llamado el anticristo. ¿Cuál será la ambición? ¿Cuál será la intención? Versos 3 y 4 vemos la ambición de la primera bestia. Y lo primero que observamos al ver el verso 3 es lo que ocurre, un acontecer, una aparente señal milagrosa que captará la atención de la gente. La vida mortal fue ¿qué? Sanada. ¿Sí? Que tal vez a este 4º imperio, que hoy está diseminado entre naciones, que nadie da nada en valor porque no se ve presente y resurja como si fuese herida de muerte y vuelve a vivir, puede referirse a todo ese poderío. También pudiese referirse a una falsa resurrección. Algunos comentaristas dicen que va a ser herido el anticristo de una muerte, de una herida, porque la idea, una herida de muerte, imita al cordero que aparece, que ve Juan. Ve un cordero como inmolado, sacrificado, llevando las marcas. Y aquí vemos una falsificación y es muy posible que se aparente una versión de este personaje. Algunos han dicho que puede ser hasta un clon de los personajes del pasado o un dictador del pasado que resucite. Escúcheme bien. Satanás tiene poder, pero no tiene poder para dar ¿qué?
vida. Por lo tanto, es una falacia, es un engaño. No es una resurrección. Satanás no puede resucitar muertos. ¿Sabes solo quién lo puede hacer? Cristo Jesús. Porque a una sola voz resucitarán los que están muertos para recibir vida o condenación. Vemos acá el acontecer, un aparente milagro. ¿Qué va a producir eso en las personas? Al mirar el verso 3, va a producir asombro. Dice el texto, y se maravilló. ¿Quién se maravilló? ¿Quién se asombró? ¿Cómo fue la reacción de admiración? Toda la tierra en pos de la bestia. Y se maravilló toda la tierra. ¿Por qué? Pablo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 9, hablando sobre este personaje, inicuo se le describe como un inicuo, como un hijo de perdición, cuyo advenimiento es por el poderío de Satanás. ¿Y la gente qué va a hacer? ¿Qué va a ocurrir con la gente? Vemos el asombro, porque dice el verso 4 del capítulo 13 de Apocalipsis, que y le adoraron al dragón y la bestia. Pablo dice algo muy interesante cuando describe la carrera de este personaje. Él dice, por esto a las personas que queden tras el rapto de la iglesia y durante el tiempo de tribulación, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean ¿qué cosa? La mentira. ¿Qué mentira? Todo lo que el anticristo, todo lo que Satanás promulgarán durante ese periodo. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, casi se envía el permiso divino para que la humanidad le crea esta aparente señal de resurrección. Mira el verso 4 de Apocalipsis, capítulo 13. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Es decir, que a través del anticristo, que aparentemente tuvo una muerte y que ahora resucita, vemos entonces ahí que hay una reacción de parte de la población mundial. Asombro, adoración. ¿No fue esa la intención de Satanás? Dice el profeta Isaías capítulo 14, verso 14, y seré semejante al Altísimo. Esto toma forma final. Durante ese tiempo de la tribulación habrá una sola religión. No es un ecumenismo, muchas creencias, sino que habrá una sola religión, una creencia hacia un solo ser, hacia un solo personaje. Dice el texto, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron también ¿a quién? A la bestia, por esa imitación. Y mira la reacción, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Estas expresiones son una abierta negación, escúcheme bien, estas expresiones son una abierta negación hacia la soberanía, hacia el poderío de Dios, hacia la grandeza de nuestro Dios. Es por eso que Dios les envía ese espíritu engañoso. Dios diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Satanás presenta a su superhombre como alguien inigualable, como alguien invencible sobre esta tierra. Mira cuál es su arenga. Hemos visto acerca de esta primera bestia su aparición, su aspecto, su autoridad conferida de parte de Satanás bajo el permiso divino. Vemos su ambición, aparente herida de muerte, produce asombro y la gente comienza a adorarle. Observa ahora su arenga, su mensaje, lo que él habla. Dice el verso 5 del capítulo 13 de Apocalipsis. También se le dio, aparte del permiso del poderío, que si bien es cierto, opera bajo el poderío de Satanás, está bajo el permiso divino, nuevamente aquí encontramos que también se le dio, se le concede. Y mira lo que dice, boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. La oratoria de este personaje será poderosa, persuasiva, como lo describió Daniel. Daniel dijo lo siguiente en el capítulo 7, verso 8. Dice, aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca, al final del verso 8, que hablaba grandes cosas. Al mirar el verso 25 de Daniel capítulo 7, dice, hablará palabras contra el Altísimo.
Volviendo a Apocalipsis entonces, el discurso de esta bestia es propio de la corrupción, del poderío y en contra de Dios, ya que el texto dice, y hablará, también dice, también se le dio boca que hablara grandes cosas, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto tiempo? 42 meses, exactamente 3 años y medio, que describen el periodo llamado como la gran tribulación. Déjame decirte algo. Ya esta primera bestia, este anticristo, ya estaba desde el principio del tiempo de la tribulación, pero fue un líder deseado que prometió a la nación de Israel protección. Les ha permitido volver. Han adorado en el templo tranquilamente por 3 años y medio. El anticristo hizo un tratado con ellos. Los testigos dieron paz. Los testigos proclamaron el mensaje, pero a la mitad de la semana encontramos que ellos se rebelan en contra de Dios, da muerte a los 2 testigos, Satanás evidencia su naturaleza y vemos acá, a mitad de la semana que se le dio autoridad para actuar, 3 años y medio. ¿Concuerda, sabes con qué? Con lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 24, verso 15, que dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando veáis la abominación desoladora, de la cual habló ¿quién? El profeta Daniel. Observa conmigo el texto, verso 6. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios. ¿Sabes que en la literatura de Juan la expresión contra Dios significa cara a cara en contra de Dios abiertamente? Es un discurso, es un argumento, es una arenga que pronuncia blasfemias, maldiciones, desprestigio, maledicencia. Mira el verso 6. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar ¿de qué? De su nombre, que ha sido su carrera continuamente. Nuestro Señor Jesucristo dijo acerca de él, cuando habla, mentiras habla. Porque habla de lo suyo, porque él es mentiroso y padre de mentira. Juan capítulo 8, verso 44. Para hablar de su nombre, ¿de qué más? De su tabernáculo, de su centro de operaciones, su santuario celestial, donde Dios manifiesta su gloria, donde Dios manifiesta su soberanía, donde Dios manifiesta también su gracia. Habla blasfemias, acusaciones en contra de la persona de Dios, en contra de su lugar de gobierno y de los que moran, ¿en dónde? En el cielo. ¿Quiénes son los que moran en el cielo en ese momento? En ese momento estarán morando en el cielo los ángeles de Dios, los redimidos, pero en especial la iglesia que ya fue glorificada. ¿Qué dirá? No sabemos. Eso será su arenga, su forma de expresarse, su gran capacidad, su gran elocuencia que convencerá al mundo entero. ¿Por qué lo convencerá? Porque Dios sentenció que permitirá y enviará que un espíritu para que la gente crea a la mentira. Observa versos 7 al 10 y llegamos ya casi al final del estudio. Su accionar. ¿Cómo va a actuar? ¿Cuál va a ser la acción de este personaje? En primer lugar, él va a ejercer persecución y asesinato, persecución y muerte. Vemos ahí el verso 7. Y se le permitió, nuevamente, de parte de Dios, voluntad permisiva y bajo el poderío satánico, se le permitió hacer guerra ¿contra quién? Contra los santos. Nuevamente, bajo el permiso divino hay una lucha, hay un ataque, hay una persecución. Daniel dice que estos santos son los santos del Altísimo. En el capítulo 7, verso 22, son aquellos principalmente judíos fieles que han creído a Dios. Es muy posible que sean los 144,000 que están por alrededor del mundo, ya que la mujer que creyó y que es perseguida, Dios la protege de forma soberana. Ahora, mira lo que dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y qué más? Y vencerles. El término vencer significa darles muerte, asesinarlos. De alguna forma Dios va a permitir que esto ocurra. De hecho, en Mateo capítulo 24, versículo 22, nuestro Señor Jesucristo dijo, si aquellos días, ¿qué? No fuesen acortados, ¿qué dice? Nadie sería salvo. ¿Por qué?
porque por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hemos dicho en nuestros estudios anteriores que nuestros amados hermanos en la fe perderán, muchos de ellos, sus vidas por ser fieles al Señor. Se les permitió vencerlos. También, aparte de eso, de producir esta gran matanza, también se le permitió, se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. No solamente persigue a los siervos, a los escogidos, aquellos que 144,000 que han tenido un ministerio de predicación, de testimonio en esta tierra, sino que también persigue a las naciones. Se le dio también autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Cómo logrará esto? Es a través del engaño, la intimidación, el régimen de guerra que él establecerá el control mundial. De hecho, es interesante que dominará los poderes del nuevo mundo. ¿Cuáles serán? En Apocalipsis capítulo 17, verso 12 se nos dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero en una hora recibirán autoridad como reyes juntamente ¿con quién? Con la bestia. Todo un régimen mundial, una Unión Europea poderosa en persecución del pueblo del Señor. Y esa será su finalidad: destruir al pueblo del Señor. Quiero que observes ahora en versículo 8. Verso 8 dice lo siguiente. Mira la proclamación. ¿Qué ocurre con la gente que admira a esta bestia? Y la adoraron. ¿Sabes que el término adorar significa postrarse, hacer reverencia? Este culto es un culto ateo. Es un culto agnóstico, es un culto humanista. Vamos a ver en el próximo estudio que se establecerá una nueva constitución humanista, donde dejarán afuera todos los valores morales de Dios. Y le adoraron. ¿Quiénes? Mira lo que dice ahí. ¿Quiénes adoraron a la bestia? Todos los moradores de la tierra. Entiéndase por moradores no solamente los terrícolas. Entiéndase por moradores aquellos que han rechazado abiertamente a Dios y que están vinculados solamente con las cosas de este mundo, que para ellos no hay Dios, que para ellos no hay palabra de Dios. Todos los moradores de la tierra, y mira lo que dice Juan, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, son personas inconversos. Y aquí veo algo interesante, que aún en medio de tribulación, en medio de juicio, Dios siempre ha preparado a un pueblo, lo ha elegido. Veo algo interesante acá sobre aquel cordero que fue inmolado. Mira lo que dice el texto, que fue inmolado desde el principio del mundo, históricamente. Nuestro Señor Jesucristo muere aproximadamente entre el año 27 al 30 de la era cristiana. Es ahí donde Él se es sacrificado, inmolado. Pero en la mente de Dios, en los propósitos de Dios, esto ocurrió de eternidad a eternidad. El pueblo fue elegido de eternidad hacia eternidad. El anticristo no podrá quitar la salvación de los elegidos de Dios. ¿Quiénes serán engañados? ¿Quiénes serán engañados? Los que no están inscritos en el libro de la vida. Mira la advertencia solemne. Finalmente, en ese accionar, vemos una persecución a muerte, vemos una gran proclamación y vemos en verso 9 al 10 la advertencia solemne. Si alguno tiene ¿qué? Oído, ¿qué? Oiga. Y esta es una exhortación repetitiva en el libro de Apocalipsis, a prestar atención al documento, al escrito de Juan. ¿Sabes qué hace falta acá? Lo que he mencionado en el capítulo 2 y capítulo 3. El Espíritu dice a la iglesia, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué no aparece la palabra iglesia? Aquí tenemos otra evidencia más, que durante el tiempo de la tribulación, la iglesia ¿qué? Ya no estará sobre esta tierra. Y observa las advertencias solemnes. Y esta es una preparación para los creyentes del tiempo de la tribulación, de persecución, que muchos serán martirizados. Mira, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto.
Algunos, dice el verso 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. La idea está diciendo acá que es muy posible que muchos creyentes irán en cautividad. No debe resistirse. No deben pelear en contra del gobierno del anticristo. No deben hacer protestas por qué esto o aquello. El texto claramente dice, van a ser llevados en cautividad. ¿Por qué? Por sus convicciones. Porque no aceptarán ese régimen satánico, porque habrán creído al Evangelio. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Casi pareciera que es como pena capital. La idea del texto es lo siguiente. Muchos de los creyentes van a ser atrapados, van a ser encarcelados, van a ser enjuiciados y van a ser también asesinados. En otras palabras, no se sorprendan. Aquí está la paciencia o la perseverancia y la fe de quién? De los santos. Muchos de nuestros hermanos serán fieles, pero serán fieles al punto de dar sus propias vidas. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo, si aquellos días no fuesen acortados, ¿qué? Nadie quedaría con vida. ¿Ves cómo se cumple la palabra del Señor? Hemos visto frente a este cuadro la carrera de este personaje y hemos hecho mención a su aparición, a su aspecto, a su autoridad, a su ambición, su arenga y cuál será su accionar. Si bien es cierto, Satanás le dará el poder, esto está bajo el control y el permiso divino. A modo de conclusión, frente a este personaje siniestro llamado el anticristo, la cristiandad, no los cristianos, la cristiandad lo verá como ¿quién? Como su Cristo. Los judíos lo verán como su Mesías. Y tal vez el mundo musulmán lo vea como su gran profeta, que en cierta forma son las tres religiones principales en el mundo. Él será un símbolo de paz, el hombre de paz. Y con paz conquistará, dominará a muchos. Es por eso que Pablo dice en 2 Tesalonicenses, queridos, no nos dejemos mover fácilmente. La carrera del anticristo, la primera bestia. Espero haber sido un poco claro con el estudio de hoy, la consideración de hoy. Próximo estudio veremos la segunda bestia, que tiene que ver con el falso profeta. Y de esta forma se cumple la triada satánica de aquel tiempo. Lo bueno es que hoy aún hay oportunidad para alcanzar salvación. La mayoría de los comentaristas, y yo también lo creo, que estamos muy cerca de los tiempos finales. Como creyentes esperamos la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Pero hay de los que queden sobre esta tierra. Tal vez, querido hermano, hermana, tú tienes amigos, familiares que son inconversos. Ya sabes lo que les espera. ¿Por qué no les hablas hoy acerca de Cristo? ¿Por qué no les enseñas hoy la palabra del Señor? ¿Por qué no los llevas a Cristo, les hablas acerca del Evangelio y las promesas que tenemos en Él? Bendito Padre Celestial. Te damos muchas gracias por tu amor y también por tu cuidado y por esta linda oportunidad que nos concede, Señor, de poder estudiar tu palabra. Te agradezco, Señor, por este tiempo especial y solamente implorarte tu gracia y tu bendición para que todo lo que digamos, Señor, y hagamos siempre sea para tu gloria. Añade tu bendición a lo que hemos tratado en el día de hoy, en especial. Trae luz sobre el significado de tu palabra. Te agradezco, Señor, por este medio que tenemos. Anticipamos los próximos domingos, ya cuando comencemos a ver cara a cara a nuestros hermanos. Mientras tanto, te damos gracias orando y encomendando aún lo que queda de este servicio en línea para tu nombre y para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.